Satanás no es el malo del cuento, y te voy a explicar por qué. Punto número 1, pensamiento crítico. La serpiente dentro de la historia del Génesis es básicamente el primer educador socrático que existe, que se cuestiona por qué no hay que comerse la manzana. Es más, que pide que se cuestionen por qué no. Le ofrece conocimiento, que porta la luz, el discernimiento, básicamente el sentido del bien y del mal. Cuando Jesús está en el desierto muriéndose de hambre, llega y le dice como, güey, ¿no quieres un pan? Cómete un pan, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Poder dominar al mundo, yo qué sé, ofertas reales, sin amenazas, sin violencia, sin todo lo que el otro personaje sí hace. Solo es una oferta. ¿Quieres un pan o no? Jesús se desata de que no, porque tú, el tentador de la... Güey, solo te ofrecí un pan. Si revisas bien la Biblia, ¿sabes quién no mata gente? Peor todavía, ¿sabes quién sí? Ciudades enteras, primogénitos, bebés, hasta la coerción, porque el personaje principal es tipo, obedéceme o te va a pasar tal, tal, tal. En tiempos modernos, si no obedeces, te vas al infierno y sufres y ajá. Y el otro es como, bro, tú decide y a ver si aguantas las consecuencias de tus actos. El sindicato de la libertad humana, básicamente. El defensor del libre albedrío. Si castiga la desobediencia a Dios, no puede ser el malo. Satanás no es el malo del cuento. Yo hago un llamado, yo hago un llamado. Y ya estamos aquí en Yo Hago un Llamado y hoy nos acompaña Mon Valenzuela, que en las redes sociales se llama Madre Cuervo. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, gracias. Muy ¿Ustedes bien. qué tal? Muy bien, Mon, bueno, te has dedicado y eres un contenido bien particular porque hablas de diferentes temas, de opiniones, hablas de religión y hablas de astronomía también, ¿no? Claro. Háblanos de ese interés tuyo por la religión, porque te quiero decir algo, hablas de la religión, pero se ve que estudias la Biblia, eres estudiosa de la Biblia, ¿no? ¿De dónde nace eso? Lo fui en algún momento durante muchos años porque yo crecí parcialmente en un convento, o sea, a la par de la casa Ok. familiar. Mi abuela estaba muy metida en cosas de la iglesia y se apoyó para nuestra educación en un convento de clarisas aquí en México. Y esta educación que fue como muy cercana a las enseñanzas de San Francisco de Asís, que gracias a eso nos permitieron como ser tan cercanas a la lectura y al análisis, no solamente a la fe ciega, yo creo que desataron esta necesidad de continuar con la curiosidad religiosa, incluso ya no perteneciendo propiamente a la fe, ¿no? Yo no soy católica, no soy cristiana, Y, pero nace ahí. pero es interesante porque, bueno, por favor, tienen que seguir en sus redes a Mamá Cuervo. Y ahorita está justamente, digamos, estrenando un nuevo podcast que se llama Holy Shit, ¿no? Donde he estado disfrutando mucho porque tenía muchos años que no tomaba una Biblia o por lo menos escuchaba hablar, porque tampoco somos muy creyentes. Este, pero bueno, me gusta mucho eso porque estás hablando del Génesis y hay una parte que tú dices, bueno, esto parece que nadie hubiese verificado qué fue lo que se escribió, ¿no? Está llena de inconsistencias la Biblia y entiendo que por tú hacer estos llamados pues, de las inconsistencias que nos encontramos en la Biblia, tú te ataca mucho lo que tú llamas los aleluyos, ¿no? Que son los seguidores. Sí, Háblanos de claro. eso. Pero ¿qué crees que esto en realidad fue al revés? O sea, cuando yo inicié en redes sociales, hace ya casi 6 años, de los primeros videos virales que tuve fue porque tuve unos vecinos que eran fanáticos religiosos y me acusaban de ser bruja, ¿no? Entonces ponían como estampitas religiosas en el edificio, me rezaban en la entrada del departamento. Oh. Y el primer video que se viralizó mucho fue porque estaban orando literalmente en la entrada de la puerta de mi departamento y yo les respondí con el Padre Nuestro en latín. Parte de la formación que tuve de niña fue aprender latín eclesiástico. Y se escuchaba cómo salieron despavoridos porque de ahí parte todo esto, ¿no? De cómo la gente religiosa muchas veces termina manipulada por las instituciones y no entendiendo realmente de dónde parte su fe, ¿no? Cómo es posible que no identifiques una oración cuando la escuchas solo porque está en otro lenguaje que deberías conocer siendo religioso. Ahí empezó un poquito esto, te digo, al revés,
Y esto que estoy haciendo ahorita con leerles la Biblia en este formato, creo que es una continuación de la necesidad que tengo yo de mostrarles que el cuestionar la fe no la ataca, sino que la enriquece, ¿no? Si partes del conocimiento básico de lo que va a componer tu vida espiritual, esta vida espiritual se fortalece en la duda, es necesaria. Que es necesaria. Ahora, tú eres mexicana y vamos, si hay un país que tiene lo que yo llamo un mezclote religioso, una cosa, son ustedes los mexicanos, ¿no? Los venezolanos también lo tenemos, o sea, los delincuentes tienen sus santos, me imagino que en México pasa igual, o sea, Claro. ese sincretismo, esa forma de entender la religión a cada quien como mejor le interese, es una cosa muy latinoamericana, ¿verdad? Pues es una cosa muy humana, diría yo. Mm, Desde tiempos antiguos se han tomado como finalmente estas religiones madres que tenemos, ¿no? Como el catolicismo, el judaísmo y el islam, ellas mismas parten de tradiciones mucho más antiguas que se adaptaron a sus épocas y a sus necesidades. En México, claro que tenemos estos fenómenos que son súper interesantes. Yo se los contaba hace poquito en estos fragmentos de Holy Shit, donde les decía, es que en México estadísticamente hay más gente que se considera a sí misma guadalupana que católica. Y pareciera ser una contradicción, ¿no? Porque la devoción a la Virgen en cualquiera de sus advocaciones es parte del catolicismo. Pero hay gente que lo separa, o sea, hay gente que exclusivamente le reza a San Judas Tadeo, ¿no? mm. Exclusivamente le reza. En México, por ejemplo, tenemos esta figura de la Santa Muerte, que también es muy controversial porque incluso la misma Iglesia Católica, la institución la rechaza y la gente parece hacer oídos sordos de, a mí me sirve para mis intereses esta figura y la voy a venerar y háganle como quieran. Ahora, Mon, yo entiendo que, bueno, no eres, eres creyente o te consideras agnóstica o ¿dónde estás ubicada tú? Porque al mismo tiempo te gusta la astronomía, ¿no? Háblanos de lo en lo que tú crees. Pues yo me considero agnóstica. Espiritualmente tengo muchos conflictos ahí porque yo creo que a todos los latinoamericanos nos vamos a espejar aquí. La religión formó una parte tan larga durante nuestra primera formación que fue tan importante que la recuerdas con cierta nostalgia. Te quedan residuos como de ese respeto que debes tener, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a generar una moral y una ética propia, incluso lejos de las religiones. Con la astronomía sí yo soy mucho más de ciencias, ¿no? Mi trabajo principal es como divulgadora de ciencias. Me dedico a dar conferencias, a dar observaciones. Este tema de las redes sociales es un poco como un juego que no deja de ser un pronunciamiento, ¿no? Finalmente es una postura pública, pero sí tengo ese mundo muy cuidado y un poquito más alejado de este tema. Claro. Sí, hay que aclarar que astronomía es una cosa, astrología es otra, ¿no? Hay gente que Sí, puede no. confundirse a esto, ¿no? Ahora, yo veo que tú de alguna manera, tu personaje en redes, como le dices, tú te estás disfrutando ser la bruja, ¿no? Y parte de lo que tú tienes es lo que tú llamas un pollo, ¿no? Que es tu cuervo. Háblanos de cómo tienes un cuervo y cómo llega el cuervo a tu vida y cómo lo incorporas tú, ¿no? Este es un tema bien bonito porque el caso de Gauss fue una adopción requerida. Básicamente él necesitaba un hogar. Fíjate que yo no había tenido mascotas, si bien había participado de programas de liberación de aves, de crianza para liberación. Su caso llegó en un tiempo en el que yo necesitaba sentar cabeza y no me había dado cuenta. Y el hecho de que me dieran la custodia definitiva de Gaeus ayudó a que pudiera como estar más en casa y procurando que tuviera una vida lo más cercano a su naturaleza, que es súper complicado con este tipo de especies. Hay una parte de mi contenido en el que hablo solamente de eso, de por qué es necesario conocer su alimentación y sus hábitos y no negarles el vuelo en la medida de lo posible, porque las aves pertenecen al cielo, ¿sabes? No deja de ser una cosa muy triste el hecho de que exista animales exóticos, particularmente aves. Para mí es muy sensible ese tema en cautiverio, que en su caso, pues además de los problemas médicos que tiene, ya no es candidato a liberación
por el tema de haber convivido con humanos desde tan chiquito, ¿no? Pero, te repito, o sea, el comprometerte realmente con una especie, con cualquiera, no es tener un perro y ponerlo en la azotea y darle de comer como si fuera una máquina, ¿no? Tiene implicaciones de espacio, de tiempo, de recursos, de compromiso con ellos. Esta es una relación súper bonita porque además los cuervos son una de las especies más inteligentes que tenemos sobre la Tierra. Entonces, lidiar con un animalito como él ha sido una experiencia maravillosa que yo, lejos de recomendarla, siempre trato de plantearla como pues esta cosa triste que le sucedió y la mejor vida posible dentro de esta historia que le tocó vivir. Claro, claro, claro. Mira, y volviendo a la cosa religiosa, ya entendiendo la idea de Dios, yo también durante mucho tiempo hice la bandera de no creo en nada, no creo en nadie. Pero me he dado cuenta con el tiempo, Mon, que yo creo que la idea de Dios es necesaria. Yo creo que de alguna manera los seres humanos como que, bueno, y viniendo, tú siendo astrónoma, viendo ese universo frío que nos envuelve, que pareciera no haber nada para nosotros allá afuera, pues necesitamos como aferrarnos a algo, pues, ¿no? ¿No crees tú que la idea de Dios es importante, es necesaria? Claro, y desde diferentes puntos. O sea, yo, parte de ser agnóstica es como no tengo suficiente evidencia ni para afirmarlo ni para negarlo, ¿sabes? Es inevitable como incluso mediante el pensamiento científico no llegar a la conclusión de que esto pareciera tener un motor primario, un inicio del algo, ¿no? Mientras se estudian y vemos, llegamos a la conclusión de dónde surgió todo esto. Entiendo que sea esperanzador aferrarse a la idea de un Dios y en este caso yo lo que hago es un llamado a la creación de un Dios muy personal. Parte de esta onda en la que nos reímos un poco de los textos antiguos y de las costumbres antiguas y demás es enseñar que ya no es un conocimiento vigente, ¿no? Que está padre conocerlo para que entiendas mucho de las consecuencias que tuvo hasta hoy en día, pero que tu mundo espiritual debe ser tuyo y no debes permitir que nada lo contamine, porque esa es otra. Una de las cosas que yo critico más fuertemente es la manipulación aposta de las instituciones para apoderarse de tus recursos mediante tu necesidad de creer. Para mí es una cosa súper baja que se haga uso de la espiritualidad de los seres humanos para engañarlos y para em, robarles, ¿no? Para defraudarlos. Se los decía muy al principio, cuando todo el mundo me acusaba de bruja, porque al parecer ya no puedes vestirte de negro, tener un cuervo y hablar lenguas muertas, porque ya eres bruja, ¿no? Les decía, yo pude haberlo hecho, ¿sabes? En ese momento me declaro bruja y me pongo a venderles lecturas de tarot y cuanta cosa se me ocurra para sacarles todo el dinero en este camino de búsqueda espiritual que están teniendo ustedes. Es muy fácil engañar y manipular hacia la gente. Fue Mark Twain, creo, el que dijo que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Pero no es la idea. Parte de tener esta ética personal, esta moral personal, esta idea de Dios conviviendo en orden dentro de tu vida, implica acercarte al bien desde donde tú lo entiendas, ¿no? Pero sin meterte en este terreno tan sagrado que es la espiritualidad de los demás. Yo se los he dicho, la intención de mi contenido no es faltarle al respeto a nadie, sino que mediante la duda, incluso tú que estás viendo mis videos del otro lado y que eres una persona de fe, la fortalezcas. Está muy bien, está muy bien. Tú sabes que yo siempre tenía también esa visión de esta iglesia expoliadora, tú sabes, que lo que quiere, que lo que quería era información y conocemos las historias de cómo los científicos fueron perseguidos, pues los primeros científicos por la iglesia y fueron quemados en algunos casos. Pero también he descubierto que como que gracias a la iglesia, también Europa, y tú como estudiosa del tema, fue gracias a la iglesia que la ciencia logró avance en Europa, ¿no? O sea, es como una institución ahí que es rara, porque por un lado los perseguía, pero por otro lado los financiaba, ¿no?
Tú como estudiosa del tema, yo creo que el Vaticano, la iglesia cristiana, ha sido importante en nuestro desarrollo, ¿no? Claro, claro, es innegable que mucha de la ciencia y de las artes que se desarrolló fue gracias a la iglesia hasta la conquista, ¿no? Bueno, la colonia, lo vimos, fundando escuelas, dando conocimiento dentro de la formación de los seminaristas, por ejemplo, ¿no? O de los conventos. Sí, es una especie de juego en el que, como en cualquier otra institución humana, hay gente haciendo el bien y gente haciendo el mal. Yo lo que opino en este caso es que es bien importante mantener esta balanza personal en la que, digamos, tú conoces a otro ser humano, ¿no? Lo conoces a la perfección, a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, alguien que tengas muy, muy cercano. Y sabes que esa persona tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas, porque no deja de ser, las instituciones no dejan de ser un reflejo de cómo funcionamos como especie, ¿no? Hay las cosas muy buenas que reconocerle a la iglesia y que agradecerle a la iglesia, y las cosas muy malas incluso desde el método con el que lograron las cosas buenas, ¿no? Uno no está aquí para ser juez, pero sí está aquí para decidir tomar o rechazar lo que a nuestro entender sea bueno o malo para nosotros. Es correcto, es correcto. Mira, y justamente hablando de esto, de los orígenes de la religión, y nos encontramos ahorita, bueno, hay un conflicto, y justamente no te he oído hablar sobre los musulmanes, ¿no? Que es otra religión que es como mucho más radical que el cristianismo. Y nos damos cuenta que hay como un conflicto ya cultural, ¿no? Allá hay un problema que parece que va a ser inevitable. ¿Tú crees que va a existir esa confrontación religiosa que se está planteando entre Occidente y entre el cristianismo y el mundo islámico? Yo creo que en este tipo de conflictos, aunque la religión está en la base, digamos, en el fundamento, en las raíces de estos conflictos, ya se desarrollaron mucho más allá de eso. Yo les hice por ahí un videíto explicándoles un poquito sobre la tierra prometida y qué había pasado con los hijos de Abraham, ¿no? Ismael, que es el padre del pueblo islámico después, e Israel, que ya sabemos para qué otro lado va. Este conflicto explicaba cosas de hace 4000 años, ¿no? Y más o menos, porque no dejaban de ser cuentos, alegorías y metáforas de una sociedad de cómo se entendía más bien la sociedad en aquellos tiempos. Este conflicto de hoy en día yo creo que ya está muy lejos de tener que ver con el pensamiento religioso únicamente, sino que obedece a otros intereses. Mm. El Islam, por ejemplo, desde Occidente está, en mi opinión, muy mal entendido. Yo he estudiado el Corán por diversión y me parece que es una línea de pensamiento también súper bonita y súper válida y un poco alejada a veces de todas estas cosas que los medios nos orillan a creer, como el papel de la mujer dentro del Islam, donde, si me preguntas, yo te diría que tiene incluso más protección y más garantías que que en las otras dos religiones madre, ¿no? Yo creo que este conflicto va a escalar, pero no creo que tenga ya fundamento religioso. Ya es una cuestión de recursos y de territorio que escapa de este primer conflicto que sucedió hace tanto. Ahora, Mon, tú sabes que no es la primera vez que yo oigo esto de lo hermosa que es la religión islámica y de cómo, en el contrario a lo que pensamos, es una religión que respeta y valora a la mujer. Pero lo que vemos es otra cosa. Pues lo que vemos son mujeres latigueadas, completamente tapadas, o sea, que no pueden manejar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un Islam mal entendido, mal practicado? ¿O Es, qué crees tú que está pasando ahí entonces? es una religión, punto, entendida por humanos desde su individualidad. Mm. Como puedes ver cristianos, por ejemplo, quemándole la puerta a la casa de la bruja. Como puedes ver cristianos
ofendiendo a la gente, planeando el mal para la gente, cuando las enseñanzas de Cristo no fueron esas, ¿no? Mm. Parte de leer los textos te orilla a comprender cosas de tu comportamiento que deberías gestionar un poquito. Estos ejemplos que les pongo con Yahvé, por ejemplo, el Antiguo Testamento es una cosa que ya en estos tiempos es moralmente obsoleta. O sea, te sirve para entender qué pasaba antes, ¿no? Pero de allá que la quieras tomar como guía para tu vida, estas normas que había en Levítico, por ejemplo, de, no sé, yo en mi colonia dudo que me encuentre con algún leproso alguna vez, pero ya sé qué hacer, ¿no? Sí sucede. Pero no deja de ser tomado desde la individualidad. O sea, yo puedo pensar que, voy a decir una cosa un poquito fuerte, ¿no? Que el Yahvé del Antiguo Testamento demuestra una personalidad muy psicópata, muy dada al genocidio, muy dada a la ira inmediata, muy mecha corta, como le diríamos en México, ¿no? Con cualquier cosa ya andaba exterminando gente. Si uno tomara esa palabra como tal, o sea, yo al primer vecino que ponga un pie en mi tierra sin que yo le haya dado permiso, lo quemo, ¿no? O lo extermino, como se me ocurra. Hay gente que desde su individualidad toma literalmente cosas que fueron hechas para ser pensadas. Yo creo que ahí radica el conflicto de usar el principio religioso como justificación de las decisiones humanas, porque finalmente eres tú teniendo todo ese conocimiento e interpretándolo a tu conveniencia, ya sea para latiguear a alguien o ya sea para enaltecer a alguien, ¿no? Pero está en ti, no está ni en el Corán, ni en la Biblia, ni en la Torá, ni en ningún otro lado. Tú sabes que uno de tus primeros reels que yo vi, que me voló la cabeza, fue justamente cuando hablabas de este Dios iracundo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que mataba y exterminaba cualquier cosa que no le gustara. Pero al mismo tiempo tú decías, pero es que Satanás podría ser el bueno de la historia, ¿no? Podría ser, o sea, finalmente, y lo explicas muy bien, ¿no? Porque finalmente la figura de Satanás que nos los han vendido como ese tipo que nos va a castigar con fuego y dolor si no seguimos las reglas, pero en el fondo no es un tipo, sino que, o es un ente que sino te da opciones, ¿no? ¿Cómo entender esa figura de Satanás como tú lo planteas? O como yo lo entendía, a lo mejor no lo planteaste así. Ese video yo lo hice jugando, la verdad, porque es en ese punto de donde tomamos literalmente a propósito las historias bíblicas, básicamente es estar leyendo un libro de fantasía, ¿no? Y tú decides qué personaje es el que te gusta más. Hay mucha gente que le gustan los villanos de Disney, por ejemplo, ¿no? O de las películas de Marvel. Tú decides con quién empatas mejor, pero de personajes ficticios. Entonces yo les decía que se me hacía muy extraño que siguiéramos pensando que, tomando en cuenta el personaje, yo no estoy diciendo que existan o no, o que solamente nos ceñidos a la historia, pues, em, Satanás no tendría sentido que condenara a los que hacen el mal contra Dios, debería premiarlos porque él es la figura mala, ¿no? O sea, él debería premiar la maldad y aborrecer la bondad, y sucede todo lo contrario. O sea, el que está por allá ordenando las matanzas en Jericó y demás es el bueno, y el que está condenando a los que desobedecieron a Dios es el malo. No tiene sentido. Hay muchas lagunas en ese guión que yo no sé si los editores no revisaron bien antes de publicarlo, ¿verdad? Porque pues, la gente lo iba a entender así como en el momento en el que tú te preguntas por primera vez como, ¿este señor sí es el malo? O sea, te está poniendo en duda. De hecho, pareciera que está tratando de fortalecer tu relación con Dios mediante las tentaciones, porque la oportunidad que te da de negarte a las tentaciones es tu conexión definitiva con Dios, ¿no? Como le pasó a Job, por ejemplo. Entonces, dentro de su mitología, este personaje carece de sentido hacia la maldad y sí posee algunas virtudes con las que yo estoy muy de acuerdo, que es el tema de la rebeldía, por ejemplo, ¿no? De cuestionar, de atreverse a cuestionar los designios de Dios, porque sí estaba haciendo cosas al parecer muy arbitrarias y esperaba que hubiera un poquito más de orden, ¿no? Y el desenlace de este personaje donde no lo extermina, pudiendo hacerlo, siendo omnipotente, pudiendo deshacerse del mal del mundo, no lo extermina, sino que lo coloca, incluso pareciera en un lugar de poder.
Fíjate que esta es una de las cosas que al pueblo judío le molesta mucho, que es el hecho de que el catolicismo, el cristianismo después colocan la figura eh, opositora de Dios casi en el mismo nivel de poder. O sea, si tú lo piensas, el bien y el mal te van a estar atacando constantemente y tú tomas las decisiones. Eso es poner a este personaje al mismo nivel de poder de el que se supone que es omnipotente, ¿no? Claro. Lo dota y es bajar un poco la figura de Dios, porque Él es todo, es lo bueno y lo malo dentro de dentro de los fundamentos de esta mitología. Qué maravilla. Mira, Mon, y ahora ya para terminar, tú hablabas de ese entender a Dios de una manera muy personal, ¿no? Y justamente en estos últimos décadas, en estos últimos tiempos, hemos visto ese surgimiento de eso, el Dios es uno mismo y la visualización. ¿Cómo es y la pregunta ya realmente es, ¿cómo es tu percepción? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cómo tú entiendes, cómo darle sentido a todo esto que nos rodea? ¿Tú crees en eso o en una Matrix o en qué crees tú? Pues es que yo aquí creo que no es necesario creer en nada para lo que no se tenga evidencia suficiente, digamos. Dentro de la ciencia existen como algunas hipótesis, dentro de las religiones existen un millón de hipótesis. El punto es que hasta que no encontremos, si es que lo encontramos algún día, el origen, realmente no parece tener sentido depositar parte de tus decisiones importantes, de tu concepto de la vida, de tu camino durante la vida, en algo que pareciera ser inexistente, ¿no? Pareciera que no, porque digamos, más allá de la experiencia personal, ¿no? Seguramente a ti te ha llegado mucha gente o a ti te ha pasado tal vez, ¿no? Que llegan como, es que tienes que conocer a Jesús, por ejemplo, porque tú no sabes lo que es sentirte, me lo imagino, o sea, yo sé que sí, tener respuestas o aparentes respuestas para algo, tener una idea que te tranquilice un poco en un mundo que parece ser tan caótico, claro que debe funcionar, ¿no? El problema es que cuando ya te picó el gusanito de la duda, no me acuerdo quién hablaba, también era un autor que hablaba sobre estar intoxicado de filosofía. En el primer por qué y en el primer para qué te perdiste. O sea, yo ya no puedo obedecer a esta fe ciega de sí, porque Dios y lo siento, ¿sabes? Ya no me fío ni de mis sentidos, ya no, porque son dentro del pensamiento científico la forma más falible de evidencia, el testimonio personal. Entonces, yo creo, ¿no? Que hay gente que de verdad cree que tiene estas experiencias y que ha tenido estas conexiones y qué padre. Yo necesito algo un poco más allá, que no sea solamente personal, que sea verificable, que sea comprobable. Qué maravilla, Mon. Bueno, ya para terminar, y tú como astrónoma, ¿tú crees en la posibilidad de que exista una vida extraterrestre allá afuera? Uy, Según a tú. mí ¿Ah? me encantaría la idea, más o menos lo mismo que con Dios, ¿sabes? La única fuente, digamos, confiable para atreverse a aseverar que es posible la vida fuera de la Tierra es la estadística. O sea, solo por estadística, Carl Sagan mencionaba que si no hubiera nada más sería un terrible desperdicio de espacio, ¿no? Y de recursos. Y sí, o sea, a mí me encanta la idea. Lo que ya veo más complicado precisamente desde el campo de la ciencia es el tema del contacto, porque es un universo tan vasto que está muy canijo, ¿no? Cuando uno aprende a leer las condiciones del planeta en el que estamos, que somos tan pequeñitos, que nuestra estrella no destaca, digamos, entre las demás, es una estrella muy promedio, que estamos muy cerca de nuestra estrella, que incluso con toda esta radiación que emitimos, con los miles de tecnologías que ya desarrollamos, tenemos la radiación de cuerpos masivos como Júpiter, que no nos permitiría comunicarnos más allá. Eh, Se vuelve yo siempre he dicho que la astronomía es una lección de humildad y de autoestima al mismo tiempo, porque te enseña lo enorme que es el universo y lo poquita cosa que eres tú, pero también te está mostrando que tienes un cerebro con la capacidad suficiente para observar, entender, clasificar y seguir explorándolo, ¿no? Es como lo más y lo menos.
Y si algún día se diera este contacto con vida extraterrestre, Mon, ¿cómo desmontaría eso la religión? Es decir, si entendemos que hay extraterrestres y sabemos y ya tenemos la prueba científica, ¿cómo afectaría eso la creencia cristiana, por ejemplo, de cómo entendemos la religión? ¿Lo desmontaría de alguna manera? Pues es que no lo excluye, ¿sabes? O sea, Mm, el tema tan ambiguo que hay en este principio fundamental de las religiones abrámicas, que nos habla del Edén, nunca habla de un lugar específico. mm, Es el origen de las cosas, pero puede ser el origen de las cosas aquí o el origen de las cosas en general. Entonces yo creo que encontrarían la manera de, sobre todo tomando en cuenta que los líderes de estas religiones ya son muy políticos, están muy bien claro. instruidos en política y en antropología y en muchas otras cosas, encontrarían la forma de encajarlo ahí. O sea, tanto ellos, supongo, como nosotros seríamos creación de ese alguien que creó absolutamente todo. Lo adaptarían, lo adaptarían. Muchísimas gracias, Mon, por tu tiempo y de verdad nos encanta tu contenido y vamos a seguirte siguiendo en YouTube y en tus redes sociales. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y el micrófono para decir las cosas que nos importan. Gracias. Yo amo